las más ricas del continente. Era la familia Gordoa. Tenían su casa habitación en lo que se conocía como la plazuela de San Agustín, hoy conocida como plazuela de Miguel Auza, justo donde se encuentra el obispado de este estado. En la plazuela de San Agustín, la familia Gordoa pues desenvolvía sus negocios, pero la riqueza de esta familia era tanta que el señor Francisco, patriarca de esa familia, tenía inclusive que hacer largos viajes hasta el norte de África y sur de Europa a traer el dinero de sus negocios. A su lado derecho, la antigua Plaza de Toros de San Pedro, hoy uno de los hoteles más lujosos del mundo entero. Nada de la vieja Plaza de Toros se derribó, todo se aprovechó y eso le ha dado premios internacionales y una tradición, una atención de 5 estrellas y un diamante en su calidad. Es uno de los hoteles más caros del mundo, pero para nosotros es el hotel de paso. Si es que cuando dice la tarifa por noche paso, vamos nosotros más barato, claro está. Sus precios oscilan entre 2.500 y 4.500 por noche, pero les tratan a cuerpo de rey, literalmente, porque ahí se hospedaron los reyes de España y Gabriel García Márquez en aquella reunión de la primera Academia de la Lengua. Vayan a conocerlo, está abierto al público para que lo conozcan, es verdaderamente bonito. Bueno, así entonces el señor Francisco Gordoa hacía aquellos largos viajes, pero cuando regresaba a esta ciudad, lo primero que buscaba hacer era darle un regalo a la luz de sus ojos, a su única hija, la señorita Oralia. Una niña, claro, mimada por su padre, que quien se pondría a darle algo, pues era la más rica de Zacatecas. Muchos desde pequeña, pues buscaron emparentar con aquella familia por su riqueza. Pero esta señorita fue educada con algo muy peculiar, muy interesante. El señor Gordoa era un hombre muy liberal para su época, más allá de lo que ya se decía de los liberales, y le educó para que ella tuviera las riendas de su existencia desde un principio. Así es que ella debía tomar sus decisiones, pero también atenerse a las consecuencias que esto conllevaba. Un día el señor Francisco llegó con un regalo que podemos decir, pues sería insignificante dado su poder económico. Una pequeña maceta que cabía en una mano, apenas 2 hojitas verdes salían de la tierra. Pero Oralia lo tomó como el mejor regalo de su padre y de inmediato fue a plantarlo enfrente de su casa en la plazuela de San Agustín. Así siempre se le veía alrededor de esa extraña planta que iba creciendo, pues Oralia le cuidaba con mucho cariño, mucha atención, inclusive hablaba con ella como si fuera otra persona. El agua con la cual aquella planta iba creciendo le era brindada por otro pequeño de esta ciudad, un pequeño aguador de nombre Juanito. Lamentablemente se ha perdido su apellido con el tiempo, no puedo inventarle uno porque sería mentirle. Pero Juanito, pues era el niño más pobre de la ciudad, ni siquiera pudo atender a la educación de primeras letras por tener que trabajar para sobrevivir con su familia. Pero al encontrar a la señorita Oralia, no solo encontró un corazón sincero y hermoso, bondadoso, encontró una poderosa aliada, pues Oralia, que tenía tutores privados, le enseñaba todo lo que iba aprendiendo. A cambio él le entregaba los cantaritos de agua para regar aquella planta y se quedaban a practicar largas horas. Era una de las estampas más extrañas que podían ver en esta tierra, en aquellos años donde las leyes todavía segregaban a los ricos y a los pobres. A ellos poco o nada les interesaba aquello, y así fueron creciendo, siempre acompañándose. Si Oralia iba a algún lugar, Juanito iba con ella, acompañándola y protegiéndola como perro guardián. Pero si él tenía algún problema, la familia de Oralia también salía a darle la mano. La amistad de estos dos niños era sincera y bondadosa. A su lado izquierdo, antiguos jardines de Villarreal, hoy Jardín de Independencia. También esto era propiedad de aquella condesa de San Mateo Valparaíso. De hecho, el edificio que acabamos de pasar, que ocupaba toda la manzana, era su humilde morada. Pues bueno, así estos dos fueron creciendo y Oralia se transformó en una mujer hermosa en toda la extensión de la palabra. Pues muchos brincaron tras sus huesitos, otros tras su dinero. Pero Juanito también con sus brazos poderosos como los de mi compadre. Muéstrales, compadre, tus conejos. Hoy no los trajo, perdón. Seguía con su trabajo de aguador, deambulaba por la ciudad y siempre a las 6 de la tarde terminaba en la casa de su amiga entregándole el sobrante. Se ponían a platicar y así la noche caía y entonces ya cada uno se iba por su lado. Siempre terminaban con una sonrisa de oreja a oreja por haberse visto otro día. Pero a esta historia pues necesita un giro dramático, ¿verdad? Ese giro y la prueba de fuego para esa amistad llegó cuando se dio la intervención francesa. Las calles de Zacatecas se llenaron de un ejército extranjero
donde todos pues eran altos, rubios, de ojo claro, buen bigote, adinerados muchos de ellos. Andan así como te los imaginaste, comadre, así sabrosotes. No te puedes, compadre, si puedes francés. Pero Oralia no los veía con esos ojos. A ella pues eran indiferentes, no estaba interesada en nada del amor. Claro que a muchas señoritas les cambió el mundo entero, pues nunca habían visto algo parecido a eso, ¿verdad? Muy diferente al tradicional mexicano. Pues bueno, Oralia entonces un día supo que había un hombre muy peculiar entre esos franceses. Un hombre que no había venido a invadir, sino a invertir. Su nombre era Philippe Rondet. Felipito para términos dramáticos. Philippe era un hombre bastante bondadoso también. De hecho, desde que llegó, empezó a darse cuenta de su posición en la ciudad, pues ayudó a la sanidad, dio nuevo mobiliario al hospital civil y así fue ayudando también a los pobres. Cuando conoció a Oralia, él quedó totalmente enamorado a primera vista, pues tendría que ir a hablar con el padre de la señorita para que le diera consejos. Él quería invertir en las minas de plata de Zacatecas. Cuando llegó a la plazuela de San Agustín, lo primero que vio fue a esta hermosa criatura y perdió la razón de amor. Así, cuando se entrevistó con el señor Gordoa, aprovechó y la pidió en matrimonio. Unir esas dos fortunas era un muy buen negocio. Pero el señor Gordoa, muy cauto, le dijo: dentro de un mes tendrás tu respuesta, pues no la tomo yo. El francés se entrevistó con Oralia, se presentó, resultó ser un encanto de persona que de inmediato le llenó de finas atenciones y hermosos regalos, estaba atento a cada una de sus necesidades. Pero Oralia, pues la primera semana de ese mes que le dieron de plazo para tomar esa decisión, la pasó como pura miel sobre hojuela. Aquel francés le contaba historias de mundos que ella desconocía y claro, le entregaba también regalos como libros que bueno, para ella eran una delicia. Siempre a las 6 de la tarde se les veía sentados debajo de aquella planta que ya se había transformado en un enorme árbol que destilaba un olor muy delicioso parecido a la vainilla. Llegaba Juanito, entregaba los cántaros de agua y claro, pues para no hacer mosca, ¿verdad?, se retiraba del lugar. Así fue durante la primera semana, pero al final de la segunda semana todo empezó a cambiar. Pues Oralia sentía que algo en su corazón no estaba bien, algo faltaba. Y es que su querido amigo, aquel aguador, había desaparecido. Movió influencia, cielo, mar y tierra, mandó personas a buscarle por doquier, pero era como si la tierra lo hubiera devorado sin dejar una sola pista. Las últimas 2 semanas fueron de terrible dolor en su pecho. Se la pasaba llorando todo el día y el único momento en el que tenía un poco de tranquilidad era cuando llegaba el francés a hacer su luchita. Sin embargo, pues el tiempo que a nadie perdona marcó que terminara ese mes que le habían dado de plazo y ella no había tomado la decisión. Ustedes, señoritas, que hoy nos acompañan en este recorrido, todas sin excepción, si se encontraron en este mismo problema de Oralia, ¿por quién se habrían decidido? ¿Por un francés o por un mexicano? Levante la mano, ¿quién hubiera escogido al francés? ¿Quién hubiera escogido al mexicano? ¿Y ustedes, comadre, por qué no escogieron? Allá las canchas se van llevando los dos para no fallar de verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, Oralia no dijo nada. Ese último día lo primero que hizo fue ir a la catedral a pedir el consejo de la Virgen Patrona de esta tierra. Pero claro, no escuchó aquel consejo divino, porque ya nos dejaron con nuestro libre albedrío, ¿verdad? Ya no se meten ni los de arriba ni los de abajo en nuestro corazón. Pero entonces, con el corazón roto, se regresó a su plazuela, se sentó junto a su árbol y empezó a hablar con él como lo hacía en su infancia, como si fuera otra persona. Pero extrañamente el árbol parecía responder. Cuando hablaba del francés parecía bailar soltando su delicioso aroma en la plazuela. Pero cuando de pronto habló de un mexicano, el árbol soltó una sola flor blanca que fue a dar a su regazo. Ella la tomó entre sus manos y la llevó a su pecho, pero cayó su corazón hasta las 6 de la tarde, cuando llegó aquel francés más guapo que nunca, solo para escucharla decir: no, no me puedo casar con usted, sería un acto de egoísmo, solamente estorbaría su alegría y es algo que yo no puedo cometer. Además, de algo estoy segura, no le amo, jamás le amaré. El francés entendió todo como un caballero y se fue con el corazón destrozado. Seguramente rápido encontró otra mexicana que le sacara esa espina, ¿verdad? Pues rico y guapo, yo creo que no le batalló. Pero Oralia ya no sabía ni qué hacer. De sus demás pretendientes no se sabía nada. Juanito estaba desaparecido. A lo mejor le tocaba vestir santos, como se decía en aquella época. Pero de pronto del fondo de la plazuela vio que se acercaba otro varón. Ella pensaba ver a aquel aguador con su cántaro al brazo, pero cuando la luna le dio de lleno a esa figura, era un hombre muy elegante, muy bien vestido, bien peinado, zapatos hechos a la medida. No era su amigo, aquel no tenía ni en qué caerse muerto. Bajó la cabeza y siguió llorando.
pero de pronto aquella imagen se paró a un costado. Ella le empezó a revisar de abajo hacia arriba y cuando llegó a la cabeza vio que era Juanito en persona. Su estrella había cambiado de alguna manera, pero ella no le dejó decir nada. Brincó a sus brazos, le llenó la cara de besos y entregando esa flor que cayó de ese árbol que juntos vieron crecer, le dijo: no me pidas que te lo explique, ni yo lo comprendo todavía, pero gracias al árbol sé que el amor siempre ha estado frente a mí. Solo a ti te amo y solo a ti te amaré el resto de mi existencia. Juanito, conmovido, le confesó que también la amaba, siempre lo había hecho. Desde el primer momento que la vio en la plazuela en su infancia, quedó prendado de ese bello corazón. Pero al no tener nada para ofrecerle, había decidido irse de Zacatecas. Las últimas 2 semanas se las había pasado en la mina de Quebradilla, que hoy conocerán como mina del Edén, trabajando, rompiendo la roca para ganarse unas monedas e irse. Pero un accidente hizo que descubriera la veta de plata más grande de la que se tenía conocimiento. El dueño de la mina le dio una fuerte recompensa por su hallazgo, pero más allá del dinero que le cambió la vida, le dio algo más valioso, un consejo que yo espero ustedes se lleven también en su corazón. Jamás dejes de escuchar la voz de tu propio corazón, pues ahí siempre encontrarás la respuesta a cualquier problema que la vida te ponga enfrente. Aprende a escucharte, aprende a analizarte, pero jamás dejes de escucharte. Ahí siempre tendrás la verdad. Juanito entendió aquello de alguna manera, se salió volando, fue a vestirse con ese traje elegante que acababa de comprar, a bañarse, claro estaba, no iba a llegar mugroso, y con un anillo entre sus manos recorrió Zacatecas albergando la esperanza de que Oralia no se hubiera comprometido con aquel francés. Se darán cuenta que el que hizo el milagro fue el árbol, ese árbol extraño que llegó a Zacatecas de tierras desconocidas. Ellos, claro, se comprometieron. Juanito se hincó, le pidió matrimonio, ella dijo que sí, pero cuando sellaron esa promesa de amor eterno con un beso enamorados, el árbol les bañó en miles de flores blancas. Era un milagro lo que se estaba viendo ahí. El señor Gordoa entonces salió de la casa con una risa entre su boca, pues él era el dueño de la mina de Quebradilla. Él sabía que Juanito era el perfecto para su retoño, que siempre le honraría y le respetaría, como en efecto lo hizo. Él los conocía muy bien a los dos. Solamente Juanito necesitaba un poco de ayuda. Así bueno, estos dos personajes tan queridos hicieron una tradición. Siempre cada domingo venían a misa de 5 de la tarde y luego a las 6 se iban a sentar debajo de la sombra de aquel amigo tan extraño que les unió. A las 7 se daban un beso enamorados y el árbol les volvía a bañar en flores en cada ocasión. Con el tiempo la gente se fue dando cuenta de esta curiosidad y cada que alguien sentía que Cupido se acercaba y tocaba la puerta, iba a pedir el consejo de aquel árbol. Ahí estaba la clave, siempre estaba ahí. Si solamente se sentía un olor como a vainilla, la unión no se debía llevar a cabo. Si en cambio se veía una sola flor en el aire, estaba bien bendecida para la eternidad. No podría decir que todos lo lograron, porque sería mentirles flagrantemente, pero he de decir con orgullo que la mayoría lo hemos conseguido de esta manera, pidiendo el consejo de ese árbol, que también he de decir con tristeza, ya no existe más en esta ciudad. En 1992 murió. Una terrible helada bajó los termómetros hasta 22 grados bajo cero y le quemó hasta sus raíces. Nada pudimos hacer para salvarle, pero muchas parejas aseguran que cuando el amor es verdadero y sincero y se dan un beso en aquella plazuela donde él se encontraba, todavía se pueden ver flores blancas flotando en el aire bendiciendo aquellas uniones. Esa es la tradición que ahora ustedes tienen que llevar a cabo. Con su pareja tienen que ir a esa plazuela y darse un beso sincero que venga del corazón. Si solamente sienten el olor a vainilla, no se asusten, hay muchas cafeterías alrededor ahorita. Pero si ven una flor blanca flotando en el aire, siéntanse seguros de que su unión va a ser larga, duradera y esperemos muy feliz, que se va a multiplicar en sus generaciones futuras si ustedes transmiten también esta historia de Zacatecas. Los que vienen solteros, no se preocupen, lleven también a cabo la tradición. Búsquense un zacatecano, una zacatecana que les ayude. A fin de cuentas, si no se van casados, una buena besuqueada sí se van a llevar de recuerdo. Bueno, vamos caballeros, voy a pedirles que con mucho cuidado de ese nuevo de